Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final y correo electrónico lirioteranm@hotmail.com. Igual quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, en donde podrán ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Este programa puedes verlo desde cualquier parte del mundo a través de la web www.promar.tv y a través de la plataforma digital Magis TV. Hoy, como todas las semanas, vamos a tratar un tema de interés general y de salud pública. Se trata de la prevención del suicidio como un imperativo social. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Mi vecina tiene 25 años y sufre de depresión. Ha intentado suicidarse en 2 ocasiones y no cuenta con apoyo familiar. Quisiera que a través de su programa abordara este tema y diera algunos consejos para ayudarle. Violeta, gracias. Podemos definir el suicidio como la muerte producida por un acto de violencia infligido por uno mismo. Estadísticamente se prevé que se producen 800.000 suicidios anuales y por cada suicidio que se produce, por supuesto, se duplican los intentos en relaciones a él. Para prevenir el suicidio se requiere visión, se requiere conocimiento del tema y se requiere una estrategia para abordarlo. Por eso es que son tan importantes conocer los factores que pueden detonar. La Organización Mundial de la Salud propone la creación de una estructura para prevenir el suicidio a nivel mundial y pues que cada estado adapte esa estructura de prevención según las condiciones específicas de cada uno de esos países. Pero lamentablemente, aún en el año 2022, sigue siendo un tabú el tema del suicidio. Las conductas suicidas son un proceso y se manifiestan en casi todas las oportunidades. Lamentablemente, el entorno social y el entorno familiar nunca reconoce esas señales. De ese tema vamos a conversar esta noche. Para ello vamos a contar con la presencia vía online de una psicóloga especialista en el área, con quien vamos a abordar este tema que genera tanto dolor en las familias. Vamos a conversar con ella cuáles son los factores de riesgo relacionados con el suicidio, cuáles son esas conductas previas al suicidio que generalmente pasan inadvertidas y que deben ser tomadas en cuenta por los familiares de esas personas que se suicidan. ¿Cuál es la manera de prevenir el suicidio? ¿Cuáles son esos mitos y realidades en relación a esas conductas suicidas? Porque tampoco podemos desconocer que en muchísimas ocasiones nosotros hemos tenido alrededor nuestro algunas personas que se han suicidado y que esas personas han anunciado con anterioridad a que se produzca ese hecho que van a suicidarse y por supuesto por falta de conocimiento y por falta de estrategia cómo abordarlos, nunca logramos ayudar a esas personas. Debemos estar claros pues que en muchísimas ocasiones las personas sufren de depresión y se sufren de ansiedad pues, y no buscan ayuda psicológica ni psiquiátrica porque en la gran mayoría de los casos su mismo entorno familiar le hace boicot a esa decisión de buscar ayuda. Así que de este tema vamos a conversar esta noche, como les dije ya anteriormente. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con la invitada de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online de una profesional de la psicología. Se trata de la psicóloga Alicia Castillo, psicóloga venezolana diplomada por la UCLA en Psicología de la Salud y en Docencia Universitaria, con formación en psicoterapia gestal, facilitadora de talleres terapéuticos grupales y capacitaciones psicológicas en organizaciones, psicólogo en el área ocupacional y, por supuesto, psicólogo en el libre ejercicio profesional. Bienvenida la licenciada Alicia Castillo a Solución Final. Gracias, Lirio. Encantada de nuevo estar acá. Para mí es un honor poder participar en estos espacios tan necesarios en nuestra sociedad.
Ay, gracias a eh, y, ti. sobre, y sobre todo estos temas de los que casi nadie habla. Ujú. Gracias a ti, Alicia, porque siempre eres una invitada muy especial, eres amiga de la casa y es un placer siempre tenerte en este espacio. Hoy vamos a conversar de un tema bien escabroso y que casi nunca se habla. Vamos a hablar ahora del suicidio. Ok. Forma de prevenir el suicidio porque las cifras son alarmantes. Entiendo pues que durante la pandemia las estadísticas han dicho que han aumentado los suicidios, no solamente de mujeres, sino también de hombres. Entonces, el tema del Ujú, día de hoy es la prevención del suicidio, un imperativo social. Quiero que nos adentremos en ujú. esta conversación. ¿Cómo puede detectar una persona que tiene un familiar o ella misma que tiene algunas conductas que pueden terminar en un suicidio? Ok, antes de contestarte esa pregunta, es importante definir lo que es un acto suicida, ¿ok? Un acto suicida, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, es todo hecho por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, ¿ok? Cualquier, digamos, cualquiera sea el grado de intención, ¿ok? Puede ser letal o puede ser pasiva, pero que eso va a conllevar a la muerte, ¿ok? Esto es importante porque, Lirio, al hablar de suicidio tenemos que clasificarlo, ¿ok? El suicidio no llega de la noche a la mañana. Es decir, no es que hoy estoy aquí y mañana y me suicidé. Claro. Ah, y entonces esa persona tuvo un momento de impulsividad y llegó y se hizo daño. No, eso es totalmente falso. ¿Okay? Para llegar a un acto suicida, primero tiene que haber una ideación suicida, es decir, ideas como esta vida no me gusta, ¿para qué seguir viviendo? Hay frases que muchas veces la persona la dice y, digamos, se normaliza o se subestima o no se toma en cuenta. Y esas son señales a las que hay que prestarle atención, ¿ok? Tú puedes tener un día malo, un día en el que no te sientes bien, digamos, y dices, estoy cansada, esto es horrible, porque estás pasando por una crisis, porque, bueno, ¿quién no pasa por crisis? No, Claro, imagínate. claro. Eso es normal, pero cuando este tipo de estados de ánimo y de pensamientos se sostienen el tiempo, se hacen habituales y recurrentes, se pueden intensificar y eso puede conllevar a que la persona ya elija o vaya planificando un método para acabar con su vida. Ahora, cuando una persona, ¿qué tipo de personas o qué personas comienzan o pueden comenzar a pensar así? Bueno, fíjate, el primer trastorno que está asociado al suicidio es la depresión. Y es importante que conozcamos, todos debemos conocer, todos absolutamente, no solamente los profesionales de la salud mental, Claro. tienen que saber qué es la depresión. La depresión es un trastorno que comienza, digamos, tiene tres niveles, un nivel bajo, un nivel medio, un nivel agudo. ¿Okay? Una persona deprimida no necesariamente tiene que estar tirada en una cama, ¿ok? En un estado ya crítico, no. La depresión puede comenzar en un nivel bajo, tú comienzas, digamos, a sentir tristezas recurrentes, pero cuando esas tristezas se van intensificando en el tiempo, puede ya venir la desmotivación, empiezas a dejar actividades, empiezas a aislarte. Es decir, hay señales que o comienzas a llorar, digamos, cada vez lloras más, tienes una tristeza que no sabes por qué no lo hablas, ¿ok? Y esa depresión eh, se vuelve crítica, ¿no? Entonces, Mira, ¿quiénes? disculpa que te interrumpa. Mira, te estoy oyendo atentamente, Alicia. ¿Tú sabes Uh-huh, cuántas personas tenemos alrededor nuestro que tienen sí, esas uh-huh, ideas que tú acabas de decir? ¿Cuántas personas conocemos nosotras, y tú y todas las personas que nos están escuchando esta uh-huh. noche, que entran en una tristeza profunda y uno no lo toma en cuenta? O sea, que de verdad que hay que tomar en cuenta cuando nuestras personas cercanas o no tan cercanas tienen tristeza que no
que no saben abordar y que nunca culminan. O sea, tienen todas, o sea, meses en una tristeza profunda que no es que, como dices tú, que caen en una cama, no, que andan Sí, caminando, se visten, comen, pero andan sí, siempre tristes. Alicia, qué importante ese rasgo que estás sí. comentando en este momento. Claro, porque se subestima, ¿no? Y ese es uno de los factores, subestimar los estados de ánimo. Ok. Fíjate, y ahora que tú lo dices, si yo siempre me hago la fantasía de que si Ujú. pudiese existir un aparato, un equipo donde yo pudiera salir al mundo y que me pudiera hacer una radiografía de cómo está la psiqui de un ser humano, nos horrorizaríamos. Sí, Es es decir, verdad. hay demasiada gente en este momento con un trastorno depresivo en desarrollo, ¿ok? Y que pudiera ser perfectamente controlable y que esa persona lamentablemente no tiene la conciencia y porque también el mito social, por supuesto que los Ujú, paradigmas sociales de que tienes que ser fuerte, de que hay ujú. que echar pa'lante, de que tienes Sí, que ser positivo, ese positivismo tóxico que está haciendo tanto daño, sobre todo hoy en día, y sencillamente esta persona se sumerge quizás en metas, en el trabajo, se refugia sí, inclusive en el peor de los casos, en el alcohol, en las drogas, ¿ok? Para claro. apaciguar ese tormento interno. Y por eso es que cuando llega el acto la gente dice, pero ¿qué le pasó? Si yo la veía Sí, también, si es tan bonita. A mí no me deja de sorprender, es un caso, uno de los más recientes, a lo mejor hay más, el caso de la modelo neoyorquina, Christy, no me acuerdo sí, el apellido, que se suicidó. Y era una chica que si tú ves, cumplía con los estándares y el estereotipo físico impuesto por la sociedad. Una claro. muchacha que no tenía aparentemente problemas económicos, que tenía, digamos, compromisos sociales, estaba insertada en la sociedad y que yo puedo inferir, con mucho respeto, no conozco el caso, Claro, obviamente, pero puedo inferir que había un estado de ánimo al que nunca le prestó atención, ¿ok? así O es. que no sabemos, quizás le prestó atención, y este es otro aspecto importante, no fue atendido por un profesional capacitado para tal caso. Un caso Así es. tan delicado como es una depresión profunda o un trastorno de personalidad, que es otro de los factores que Que pueden incide. conllevar un suicidio. Es importante, pues, destacar, tú estás hablando, que es tu entorno social. ¿Sí? El entorno social es tan determinante como buscar acertadamente ayuda, porque las personas que se desarrollan en familias, Alicia, que no están acostumbradas a buscar ayuda psicológica, es muy difícil que uno de esos miembros pueda lograr que tu familia te apoye. Entonces, en muchas Es ocasiones, correcto. hoy en día, a mí me molesta cuando empieza la gente a decir, pero ¿qué te pasa? Pero eso pasa, sé fuerte, ¿cómo que sé fuerte? Cada quien canaliza sus emociones de diferentes maneras y tú tampoco sabes el trasfondo de esto. Lo más adecuado es buscar ayuda. Lo que pasa es que en ese caso, tampoco conozco el caso de la modelo, seguramente vienes de una familia donde nada se habla. No sé, tú tendrás que hablar también más adelante. Hay familias que nadie habla de los problemas. O sea, eso es a voz todo silente. ¿Cómo tú ayudas? ¿Cómo tú buscas ayuda en una familia de esa que te desenvuelve en ese ámbito? Es muy complicado. Claro, y probablemente se habla, pero se habla de problemas, digamos, donde se subestime, Uh -huh. por ejemplo, en los adolescentes, que se subestime, por ejemplo, que el adolescente diga, o exprese algún malestar, alguna tristeza y no se le dé la importancia adecuada, ¿no? Claro. O sea, como que de repente la persona le diga, bueno, pero eso es una tontería, o sea, mira todo lo que tú tienes, o sea, tú lo Sí. tienes todo, tienes una familia, porque esto no tiene que ver con estratos sociales, o Claro sea, que no. de hecho hay estadísticas por ahí que ya indican que se están dando más suicidios a niveles en estratos sociales altos que en los bajos. ¿Ok? Seguramente. Y esto tiene mucho que ver con este desenfreno que hay hoy en día de competencia, que tiene mucho que ver con la tecnología, con lo que exige una red social, con el Uh que
cada vez se compite más. Entonces, en ese desenfreno, la persona se va aislando emocionalmente y afectivamente. Llega un momento en que tienes una depresión a todo nivel y no sabes por qué. Bueno, pero es que llevas un ritmo de vida con una exigencia tal Sí. que vas dejando aspectos importantes emocionales, vas dejando de vincularte, porque te vinculas más con un aparato, te vinculas más, digamos, con una red social que, digamos, con el diálogo, con la persona, con las cosas importantes de la vida, Claro. que es construir vínculos y digamos, darle importancia y darle cabida a nuestro sentir, cómo estamos viviendo, cómo nos estamos sintiendo. Entonces, eso es, eso en el fondo, Lirio, yo te pudiera decir que es lo más importante. Digamos que Sí. ese es el factor más importante, la afectividad, los vínculos y por supuesto que lamentablemente quienes llegan a consulta al menos llegan en ese estadio de idea suicida cuando revisamos hay una falla en la afectividad intrafamiliar, ¿ok? Donde ha habido temas de los cuales no se ha hablado, porque aquí la genética tiene mucho que ver, quizás familiares que ya se han suicidado o Claro. padres que se han suicidado y de los cuales no se han elaborado duelos, ¿ok? O hijos que han sido abandonados y van creciendo en otros hogares, o que se los dan a la abuela, a la tía, y estas fallas afectivas de sus figuras principales, digamos que allí hay una brecha, hay un hueco del cual no se ha podido hablar. ¿Okay? Cuando llegan a consultas, cuando empezamos a revisar la historia y vemos, claro, es que aquí hay una falla afectiva que ha conllevado a que esta persona, por no atenderse, pues cualquier situación de la vida sea tan abrumadora que la salida para esa persona sea, me quiero morir. Qué duro, qué duro, qué duro lo que estás diciendo. Pero lo importante es Pero que hay tiene, que tiene hablarlo. solución, que tiene solución. Aparte, Claro que entonces, tiene eso es lo más importante y eso es lo que te debe quedar como mensaje esta noche a través de este programa. Alicia, aparte de la depresión, qué más factores pueden influir? eh, bueno, fíjate, como te decía, la genética es Ok, importante. Yo siempre digo, si en tu familia hay diabetes, yo me tengo que cuidar del azúcar y de las harinas. es verdad. Por si yo no conozco, o si de repente sí conozco que en mi familia hay, hay personas que hay antecedentes psiquiátricos o que hay personas que se suicidaron, eso es un tema importante. Yo tengo que estar más atento aún de cómo estoy viviendo, de cómo está mi salud mental, ¿ok? Claro. De, digamos, cómo estoy manejando mis crisis, cómo estoy manejando mi estrés, ¿ok? Es Ujú. importante eso. Yo siempre digo, conocer la historia, Disculpa que te ¿ok? interrumpa. En el próximo paso continuamos. Tenemos que hacer el primer corte de solución final. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos vía online con la psicóloga Alicia Castillo acerca de la prevención del suicidio, un imperativo social. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que conversamos con la licenciada Alicia Castillo acerca de la prevención del suicidio, un imperativo social. Hablabas en el espacio anterior, Alicia, acerca de la idea suicida y te comentaste que había diferentes clasificaciones. ¿Cuáles son esas clasificaciones de los suicidios para que todos nuestros oyentes estén claros en relación a ese tema? Sí, continuando con la clasificación, porque ya en el espacio pasado pues hablé sobre la ideación, este, tenemos lo que es importante diferenciar lo que es el parasuicidio y la tentativa de suicidio, que es otra clasificación. Cuando hablamos de parasuicidio, esto tiene un fin, digamos, se va a escuchar muy, digamos, como inadecuado, pero hay un fin manipulativo. Pero, ojo con esto, no quiero que se malinterprete el término manipulación. ¿Por Ok, qué? Porque la manipulación
puede ser o es un llamado de atención. La persona puede decir, me quiero morir, o puede Claro, anunciarte, mira, me voy a morir, me voy a suicidar, porque me voy a matar. Ese anuncio, mucha gente lo subestima o sí, es piensa, verdad. ay, esta persona está manipulando, ¿ok? Y eso no es un indicador de que la persona pueda llevar a cabo el acto Claro, suicida. Entonces, ojo con eso, ¿ok? La tentativa de suicidio es aquella persona que ya ha cometido el acto, pero que es interrumpido por alguien y no se llega a consumar, claro, ¿ok? Esa es la tentativa de suicidio. Y por último, el suicidio consumado, que es cuando claro. la persona lamentablemente logra llevar a cabo el acto suicida. Entonces, esto es muy importante. Y yo quisiera hacer énfasis en esto de este mito que más adelante vamos a hablar, pero uno de los primeros mitos es cuando la persona o los familiares, amigos, Ujú. subestiman este llamado de atención Sí, de la persona. Muchas veces entre amigos, sobre todo pasa eso, entre amigos, Lirio, la persona ya delata o expresa o evidencia que puede llegar a cometer, ¿no? Cosas como que, mira, chama, lo que quiero es morir, o esta vida no tiene sentido. Entonces, digamos, como que esa frase se escucha como de forma muy ligera, pero claro, que tiene un significado importante y que atender, ¿no? Y así que es. todos somos responsables de atender ese llamado. Todos tenemos una corresponsabilidad cuando escuchamos esto de ser atendido y decir, mira, ven acá, o sea, ¿por qué dices eso? Vamos a hablar sobre esto que estás diciendo. ¿Qué te está pasando? Eh, si quieres lo hablas conmigo, ¿ok? No necesariamente ante ese anuncio la persona va a ir a un psicólogo. Claro, Quizás en ese momento el apoyo es el amigo, el familiar, ¿ok? Qué sé yo, el orientador, el claro, profesor, todos tenemos una participación en esto de la prevención del suicidio. Entonces, es importante esto, ¿no? claro. Por otra parte, eh, definitivamente hay ciertos patrones, ¿ok? Como por ejemplo la autoestima, la baja autoestima, ¿ok? Personas también que no toleran o hay un mal manejo de la soledad, Sí, un mal manejo de las crisis. ¿Ok? Estos patrones son, digamos, como muy relevantes a la hora de analizar y poder ver por qué la persona llegó a cometer el intento, ¿no? Cuando tú tratas a un paciente que tuvo un intento suicida, detrás de eso, además de las fallas en el origen familiar, que ya lo hablamos en el espacio pasado, claro. entonces vemos también que hay una vulnerabilidad y hay, digamos, pocos recursos emocionales para enfrentar situaciones de soledad, Claro, crisis, por ejemplo, sociolaborales y económicas, que son los sí, suicidios que se llevan a cabo de forma muy impulsiva. Eso pasa también. No es que no se cometan suicidios repentinos, pero tienen un porcentaje mucho menor en comparación a aquellos que se van gestando en el tiempo. claro, ¿Ok? Entonces esto es claro, importante. Personas que de repente pierden todo de un día para otro, sí, se quedan horrible. sin nada y en ese momento no tienen los recursos emocionales para enfrentarlo, no tienen la resiliencia suficiente para enfrentarlo y bueno, lamentablemente llegan a cometer este acto. Son muchas las personas que lo viven en el mundo entero. Por ejemplo, cuando llegó la pandemia, la vida cambió de forma radical, dejamos de trabajar, los que trabajábamos, hermano, tuvimos que venirnos a trabajar online, que no se produjo durante un año. O sea, también si nos ponemos con cabeza fría a revisar esa situación, mira, Alicia, también hay que estar muy bien plantado psicológicamente para que muchas personas no cayeran en depresión, se automedicaran o se suicidaran. De verdad que eso es un llamado también a la cordura y que la gente tiene que buscar también ayuda. De verdad que con la pandemia, me refiero porque es un hecho muy cercano, muchas personas quedaron sin nada, Alicia. Y yo Claro, conocí y, gente que se suicidó, o sea, gente muy cercana, amigos nuestros, que hoy en día no sabemos ojo, qué pasó, pero se suicidaron. O sea, claro, es la grave la pandemia situación.
Sí, la pandemia nos puso de cara a realidades que estaban, a realidades emocionales que no habíamos identificado. Claro, A muchos, a muchos les sorprendió sí, trastornos de ansiedad, depresión, y obviamente que eso es un detonante. Pero tú dijiste algo muy importante. Nadie está exento de desarrollar un trastorno. así Lo es, importante es que pidas la ayuda necesaria, es decir, indicada también. Ahora, claro, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen los recursos económicos para? Yo siempre pienso en ese sector es que verdad, está más, digamos, más en riesgo, desvalido, ¿verdad? O desprovisto de esta ayuda. Todos los estados tienen colegios de psicólogos, absolutamente todos los estados. ujú, Y allí hay líneas de emergencia, allí hay gente qué bueno, con la que puedes conversar, con la que puedes, digamos, te puede asistir en un momento dado. O sea, es decir, no puedes dejar de pedir ayuda y de buscar estas opciones claro, por el hecho de que no tengas dinero. ¿Ok? Ojo con eso, hay que poner el ojo allí. claro, Yo recuerdo una paciente y esto es importante decirlo porque ella fue a la primera consulta y me dijo, yo no tengo más dinero para pagarle, pero yo vine hoy. Y nosotros como psicólogos tenemos que sensibilizarnos un poco ante este tipo así de es, casos. Porque si tú ves que la persona se quiere salvar y está comprometida, tú puedes o estás en la responsabilidad de darle opciones a esa persona. Hay pacientes que son claro, comprometidos, y eso hay que valorarlo. ¿Okay? Yo no puedo descartar a un paciente porque no claro, tenga cómo pagarme todas las consultas o con eso, ¿ok? Podemos darle opciones, o sea, podemos, digamos, darle opciones, cuánto puedes pagar, cada claro, cuánto te puedo ver, pero no dejes de asistir, ¿ok? así Sobre es, todo cuando estamos en estos estadios tan riesgosos, ¿no? Entonces, claro, pienso que estos patrones son importantes. Eh, a mí me preguntaron hace poco, ¿qué piensa una mente suicida? ok, eso es Y una buena yo les decía, pregunta, una sí, excelente pregunta, sí, y es importante te- darle como atención a pensamientos como nadie me quiere, soy una persona, no soy necesaria para nadie, ujú, todo lo hago mal, no vale la pena hacer nada con mi vida. Hay una que es muy habitual. Si desaparezco, nadie se daría cuenta. qué horrible, es Y verdad, y por supuesto, para esa persona, solo la muerte va a apaciguar su dolor, porque lo que hay detrás de un suicidio es un profundo dolor o sufrimiento no atendido, ¿ok? Entonces, cuidado con esto hay que quitarse de la cabeza esto de manipulación, ¿ok? Puede ser que lo ujú, sea, pero es que la manipulación también es un llamado. También la claro, persona está diciendo, ayúdame ayúdame, dentro de todo. ¿Ok? existo, Entonces, tómame en cuenta, exactamente. Y pues, no claro, tengo otra manera. Bueno, después el psicólogo se encargará de desmontar todo esto de la claro, manipulación, pero no, los familiares y las personas cercanas no pueden subestimar este tipo de llamada de atención. ¿Ok? así Entonces, es, si bien es cierto, y esto es importante, Lilo, que hay una relación directa entre el suicidio y depresión, ojo, todos, todos somos vulnerables. Es decir, toda la población es vulnerable. ¿Por qué? Por eso es que es importante que no subestimemos nuestros estados emocionales, ujú, porque no sabemos, ¿ok? No sabemos, digamos, los seres humanos somos ambiguos, somos contradictorios, ¿ok? Y no siempre, digamos, va a haber situaciones en la vida en que quizás nos van a abrumar o nos van a claro, sobrepasar. Por eso es importante que registremos cómo estamos viviendo. Si nosotros vivimos en un estrés, vivimos en una exigencia, por ejemplo, para mí hay dos preguntas muy importantes a la hora de atender a un paciente y es, ¿cómo estás durmiendo y cómo te estás alimentando? ay, sí, cómo dormir, La es verdad, pirámide de Maslow, yo tengo que comenzar por nuestras necesidades básicas. ¿Cómo puede estar bien una persona que no duerme bien y que no se alimenta bien? imposible dormir, va bien, así es, Puedes tener todos los millones del mundo.
Pero si tú no estás durmiendo bien, no te estás alimentando bien, son indicadores de que algo está pasando, ¿ok? Y de que eso, si no se atiende, va a ir a niveles, digamos, mucho mayores y que te pueden perjudicar en algún momento y no sabes para dónde va, no Así sabes es. a dónde te puede llevar eso, ¿ok? Mira, Entonces, y si nosotros hacemos en este momento una encuesta de cuántas personas no duermen bien en este país, creo que nos sorprenderíamos de cómo quedaría el resultado. Muchísimas personas que yo conozco a mi alrededor no duermen bien, no duermen 3 horas muchísimo. diarias. Y sabe que No es que se no, hace habitual, no es que yo duermo 3 horas diarias, lo hacen terrible, común, terrible, no terrible. terrible. No, yo duermo ocho Lo horas. hablo Cuando yo no con, duermo más de 7 horas, ya me siento demasiado cansada en el día, imagínate. Una persona que duerme sí, 3 horas diarias. sí. Entonces, todo esto va siendo, porque no hay un perfil exacto. La gente piensa que, no, los que se suicidan son los que están deprimidos. No, Bueno, pues sí, pero ¿y si tú tienes una depresión en desarrollo y no lo sabes? Porque el no así es. dormir, digamos, es un predisponente a la depresión. Ay, O quizás fíjate. ya la tienes y no lo sabes. ¿Ok? Entonces esto es importante, ¿no? No subestimar los estados de ánimo, revisar cómo están los vínculos con el otro, Mm, cómo me estoy vinculando, qué tanta importancia le estoy dando a lo verdaderamente importante, porque es verdad, necesitamos trabajar, lo estoy trabajando, el trabajo en sí tiene presiones, ¿cómo no? claro. Pero qué tanto me estoy balanceando, qué otras cosas estoy haciendo en mi vida que me nutran, que me protejan, que contribuyan a mi salud mental y a autorregularme en estos momentos donde me siento desbordada, que puede pasar, todos nos podemos desbordar en algún Por momento. supuesto, claro que sí. Pero si no, digamos, como que si nos habituamos a estar desbordados, ahí es donde está el problema. Así ¿Ok? tenemos que hacer el próximo corte en solución final. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos vía online con la licenciada Alicia Castillo acerca de la prevención del suicidio, un imperativo social. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que conversamos con la licenciada Alicia Castillo acerca de la prevención del suicidio, un imperativo social. Mi querida Alicia, ya llegamos a los minutos finales de Solución Final. Por supuesto, nos quedaron muchas cosas sin abordar, pero tú querías tocar, me dijiste en el anterior espacio, conversar un poco acerca de los mitos que se han tejido acerca del suicidio. Sí, el suicidio sigue siendo un paradigma social porque, digamos, se le da más importancia al amarillismo y al Mm, sensacionalismo, a la noticia, al cómo fue, sí, mira, eso sí es importante. sí, Cuando estamos cometiendo un error gravísimo, porque si una persona está vulnerable y está en este estado de ideación suicida, le estás dando digamos, promoviéndole métodos o dándole ideas para que lleve a cabo el acto suicida. No, cuando digo de hablar del suicidio, es hablar sobre la prevención, es hablar sobre lo que puede estarte pasando para que la gente diga, oye, eso me está pasando a mí, yo voy a buscar ayuda. ¿Okay? Pero claro. eso no es lo común o lo que revelan los medios, ¿no? Entonces, fíjate, hay ciertos mitos que te lo voy a decir en frase. Yo escucho estas cosas. Quien lo dice no lo hace. Uh -huh. Pues no. Quien lo dice sí lo puede hacer. O sea, que vuelvo a repetir, el llamado de atención que puede ser visto o manifestado como una manipulación, préstele atención, porque esa persona sí lo puede llegar a hacer. ¿Okay? Ese es uno. Otro de los mitos, si hablamos del suicidio, le damos importancia y entonces abrimos la idea a la persona de suicidarse. No, no No. es decirle cómo es que no lo puede hacer, no, eso no es que mientras más lo hablamos, ¿ok? Mientras más damos información de Mm, los síntomas, de los signos, de cómo una persona puede llegar a hacerlo y cómo puede pedir ayuda, eso sí puede prevenirlo, qué ¿ok? bueno. Entonces no es lo que hablamos del suicidio,
pero no es el tema en sí que no podemos hablar. ¿Ok? Claro, así es. ¿Ok? Ese es otro de los Eso mitos. es otro mito, claro. Eso es otro mito. Otro de los mitos, el suicidio no se puede prevenir, pues ocurre por impulso. Totalmente falso. ¿Ok? Como te decía anteriormente, el 90% de los suicidios los comete una persona que con el tiempo fue acumulando tensiones, fue expresándolo, digamos, hubo manifestaciones y la gente lo notó, Sí, digamos, hubo una irritabilidad constante, hubo una tristeza constante, hubo señales y signos que quizás el entorno no notó, no animó a la persona. Ojo con esto, si claro, es verdad que nosotros respetamos la voluntad de la persona, porque bueno, cada persona decide sobre su vida, eso es verdad, claro, pero quizás el entorno social no está informado y no detecta a tiempo estas señales, ¿ok? claro. Cuando podemos salvar vidas, inclusive si estamos atentos a eso, ¿ok? Entonces, mira, fíjate, es importante que yo me voy a quedar con estos tres mitos. eh, y también es importante que la gente sepa que si bien es cierto que el paciente puede llegar a psiquiatría, ¿verdad? Y puede medicarse, digamos como que la prevención más adecuada es que el psiquiatra y el psicólogo puedan trabajar conjuntamente, Así es. ¿ok? Porque si bien es cierto que la medicación puede aliviar los síntomas, no estamos realmente profundizando en el problema. ¿Dónde se Claro, originó? ¿Qué te llevó a hacer el acto suicida? ¿Verdad? ¿Qué podemos, digamos, atender? ¿Qué vulnerabilidad tiene el paciente o la persona que pueda fortalecer y pueda, digamos, volver a renacer y pueda tener esperanza en su vida? ¿Okay? Que la desesperanza es una de las cosas que lleva a la persona a arremeter contra sí mismo. Entonces, esto es importante. Si usted en este momento está sintiendo tristeza recurrente, está viviendo más en ansiedad que en tranquilidad, si está por su mente ha pasado la idea de que para qué vivir o estoy cansada de esta vida, préstele atención. ¿Okay? así es. Vaya a un psicólogo, acérquese al colegio de psicólogos de su estado y bueno, pida orientación, no se quede con que no tengo plata, reúna al menos para la primera consulta y el psicólogo le orientará a ver qué puede hacer. ¿Okay? Claro Si es que sí. necesario medicarse, medíquese, porque la medicación es una salida importante para recuperar el bienestar digamos, el balance bioquímico y poder pensar mejor para poder hacer terapia. Eso también es importante. Claro, yo también siento, Alicia, antes de que tú concluyas con tus palabras finales, que necesitamos también como que enseñar al colectivo a que estos temas no son tabú. Enseñar a las familias que si tenemos a alguien dentro de nuestro seno familiar con una de estos rasgos o este perfil, tenemos que buscar ayuda, porque es que tú dijiste algo en la entrevista, que las estadísticas dicen que los hogares que tienen mejor condición económica son los que más sufren este problema, pero claro que tiene que ser así, porque a lo mejor en los hogares humildes no les importa ir a que un padre o a que un consejero decirle, mire, ¿sabe qué? Fulanito de tal que es mi hijo, mi papá, está un poco trastornado, pero eso no pasa en la gente de clase media y clase alta. Entonces, Sí. tenemos que enseñar a través de estos programas y a través de tu colegio de psicólogos, de profesores como tú, que tenemos que cambiar ese Uh -huh, paradigma, tenemos que romper uh el tabú de que si un hermano está inmerso en una depresión, no le digamos a nadie que si fulanito sabe que el fulanito tiene depresión, entonces el fulanito es loco. No, o sea, no puede ser posible que en el año 2022, licenciada, todavía se crea que ir a un psicólogo es de gente loca. O sea, a mí me impacta que yo lo oigo con mucha frecuencia en gente que yo claro. conozco. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir en este tabú, en este paradigma, en estas creencias familiares? Porque también estos son más creencias familiares que creencias sociales. O sea, ya Ese es el tenemos que primer riesgo. romper ese mito, Sí. romper esa conducta para poder tener gente sana
y que pueda seguir en este mundo, porque si seguimos así, Alicia, mira, la gente joven está sufriendo de depresión horrible, de ansiedad horrible, y tú lo ves, Alicia, yo lo veo a veces con relaciones de novio, de noviazgo de amigos de mis hijos, que son muchachos ya de 26, 27 años, son tóxicas, ¿ah? Son relaciones enfermas. ¿A dónde van a esa edad tan joven si no buscan ayuda a tiempo? Claro. Fíjate que a mí, yo no sé si estamos ya por cerrar, pero No la tenemos tiempo Organización Mundial todavía. de la Salud, sí, precisamente quería concluir con eso. En este año 2022, el lema que propuso la Organización Mundial de la Salud acerca de la prevención del suicidio es crear esperanza a través de la acción. Entonces, esto está relacionado con lo que tú acabas de decir. Claro, ¿Cómo yo creo esperanza? Pidiendo ayuda. Si yo me siento solo, si yo siento una soledad profunda, que la soledad no tiene que ver con que no tengas a nadie al lado, por ¿ok? supuesto, Hay así es. soledad, la soledad más difícil de tratar es la soledad interior, la soledad Claro, interna, esa soledad, ese vacío emocional al que no le encontramos respuesta. así es. Acompáñese, que hay que acompañarse. A eso se refiere este lema, ¿no? Yo puedo tener esperanza si estoy acompañado, ¿ok? Pero si yo me quedo solo con el problema, si yo veo que las acciones que yo estoy haciendo no me están solucionando, si yo veo que quizás estoy buscando paliativos y que al final me sigo sintiendo muy triste o sigo sufriendo, entonces ese no es el camino. Necesito buscar gente preparada, calificada, para que me acompañe en el proceso, para que me muestre camino, para que me abra conciencia y al final entonces yo pueda recuperar mi bienestar y mi salud mental. Así es. ¿Cuáles son tus redes, Alicia, para que te contacten? Ok, bueno, en Instagram, @psiquisaludable, ok, mi correo electrónico es psiquisaludable@gmail.com. Por allí me pueden contactar. Pero muchísimas gracias, Alicia, por habernos acompañado. Fue un placer tenerte invitada, como en todas las otras oportunidades. Después tratamos un tema bien importante y que todavía es tabú. Profesionales como tú son los llamados a que pongan su conocimiento al servicio de toda la colectividad y que esta colectividad pues tome cartas en el asunto y por supuesto pues poder bajar esas cifras que todos los días son más grandes en relación al suicidio. A ustedes amigos, todo está dicho. La licenciada Castillo fue bastante asertiva y acertada en su información. Cualquier duda que tengan al respecto, pues contáctela con toda confianza. No hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.